Hola amados, qué bueno estar con ustedes de nuevo. Esto es un placer para mí. Y en esta mañana nosotros tenemos en nuestro ministerio Verdaderos Adoradores, tenemos a una visita hermosa que ustedes conocen que se llama Abigail Rivera. Es la reverenda Abigail Rivera que está aquí con nosotros. Aleluya, Abigail, Dios le ¿estás bendiga. bien? Amén, gracias a Dios. Amén, Qué amén. privilegio tan espectacular el Señor me permite Qué estar bueno, aquí. qué bueno. Pues miren, antes de nosotros comenzar con nuestro programa, que ya mismito vamos a hablar del tema que tenemos en la mañana de hoy, pues mire, antes de comenzar con este programa hermoso, nosotros queremos que usted conozca que Abigail Rivera tiene un nuevo libro que se llama Intocable. Y el subtítulo dice, Atrévete a abrir la bóveda de la fe. Amén. El tema es sobre esta mujer que fue a tocar el vestido, ¿verdad? De Cristo. La fe de la mujer del flujo de sangre. Del flujo de sangre. Que se atrevió, ella era intocable y se atrevió a tocar el aquel borde que hace milagros y maravillas. Amén, amén. El borde del manto del vestido de Cristo, ¿verdad? Del manto de Cristo. Así que nosotros tenemos este hermoso libro que pronto va a ser presentado. Así que yo le invito, ¿verdad, amado amigo y amada amiga, y amado hermano y hermana, a que consiga el libro Intocable. Este es el segundo libro, bueno, no es el segundo, ya Abigail, tú tienes varios libros. Sí, ¿verdad? Pero del tema de la fe es el segundo, el primero que parte del no tú no entiendes, que es de la fe de la mujer sirofenicia. Exactamente. Y este es de la mujer del flujo de sangre, pero también de la fe de Jairo. Amén. Que también tuvo que pasar por un proceso de muy fe. Bien, muy bien, qué hermoso. Así que ya usted sabe que este es un libro que es importante en su biblioteca, amado hermano. Pues en la mañana de hoy nosotros, y estoy diciendo mañana porque estamos grabando en la mañana, en el día de hoy estamos nosotros trabajando con un tema bien importante que está en todos sitios. Se está escuchando en muchos lugares. Nosotros le hemos titulado ¿Quién será el anticristo? ¿Tendrá ascendencia judía o será musulmán? Y también hay una segunda pregunta en este tema. ¿Hay un Mesías musulmán? Porque aunque usted no lo crea, se está hablando de estos temas. Así que en esta mañana, Abigail, que usted sabe que es una experta en escatología y nos place tenerla con nosotros, va a estar contestando algunas de nuestras preguntas. Y nuestra primera pregunta sería, ya que estamos tocando este tema, vamos a algunos de los orígenes de la profecía bíblica. ¿Qué me puedes decir de los hijos de Abraham y cómo están representados en el día de hoy? Bien. Vamos a ver. Ese punto focal. Primero nos tenemos que ir a Génesis, ¿verdad? Y está el patriarca, Abraham, el que Dios le había hecho una promesa. Ajá. Conocemos la historia y sabemos que hubo un momento de apresuramiento de parte de Sara, y ahí entonces aparece el personaje de Agar, ajá, que era una esclava egipcia. Okay. Se acostumbraba, era una costumbre, no vamos a decir que Abraham eso se lo inventó, ni Sara tampoco, que cuando había una familia que no tenía prole, que no tenía hijos, pues entonces entregaban a las esclavas para que entonces parieran. Pero en el momento en que parían, y esto aparece hasta en los códigos de Hammurabi, esto es una cosa tremenda. Si la mujer, entonces la mujer que era estéril, estaba en el momento del alumbramiento y hasta tomaba la pose de esta persona que iba a dar la luz, de esta mujer que iba a dar la luz, pues entonces ya ese hijo pertenecía a la dueña, ¿verdad? En este caso, a la esposa del que controlaba todo. Exacto. Y entonces, ahí tenemos el hecho de que aparece el primer hijo que tiene Abraham, se va a llamar Ismael, y el segundo hijo que tiene Abraham, entonces es el hijo de la promesa a la que Dios le había dicho a Abraham que iba a tener y que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero
Ya que entonces el hombre intervino, esto se me parece al huerto del Edén. Ah, exactamente, Dios exactamente. siempre al rescate nuestro. Ajá. Ya que el hombre intervino de alguna forma u otra, no se va a detener el poder y la palabra de Dios y la promesa de Dios. Okay. Hay unas consecuencias, pero está la mano de Dios siempre en todo esto. Amén. Así que lo que hace Dios es que le da una promesa a Agar de que iba a ser una nación de ese hijo, en este caso Ismael. De ahí vienen los ismaelitas y la mayor parte de los historiadores y teólogos dicen que entonces de los ismaelitas es que viene toda esa descendencia árabe. Exacto. En el caso de Isaac, entonces es el hijo de la promesa, el hijo que Dios le dice a Abraham y también a Sara, que siendo ella estéril hace ese milagro. Exacto. Pues entonces de Isaac viene siendo el hijo de Abraham, después va a ser Isaac y después va a ser Jacob. Esa es la línea genealógica que en su momento, ¿verdad? Nosotros vamos a tener como un hilo conductor que en todo el Antiguo Testamento vamos a ver cómo Dios hacía provisión para que al final, y lo vemos en los evangelios, que estaba claro de que tenía que quedar meridianamente claro de que el Mesías tenía que venir de ese linaje, tanto de Abraham como de David. Amén. Así que tanto Mateo como Lucas se encargan de que no haya duda alguna de que esa promesa se iba a cumplir y Jesús la cumplió al pie de la letra. Sí, porque he visto gente que me han comentado que Ismael fue el primer hijo de Abraham, ¿verdad? Personas que no son necesariamente cristianas, pero que me han comentado eso, que Ismael fue el primer hijo de Abraham, por lo tanto, él lleva la promesa, la carga, pero las escrituras son claras. Las escrituras son claras y nosotros sabemos que las escrituras han sido probadas como que son reales y genuinas, ¿verdad? No nos queda duda, sobre todo después del encuentro que tuvimos de todos esos rollos del Mar Muerto. Así es. O sea que eso está meridianamente claro, está claro. Y entonces vemos que también encontramos que en el escritor de Hebreos habla acerca de que había una promesa y esa promesa se iba a cumplir y todo esto se cumplió a través de lo que ya Dios había dicho, había establecido desde el principio. Amén. Así que, pues, tenemos entonces a Ismael, que de ahí entonces vienen los árabes, y tenemos entonces a Isaac, y de Isaac va a venir Jacob, y Jacob es Israel. Por lo tanto, encontramos que desde el principio, posiblemente yo sé, no me queda duda de que Dios quiso evitar todo este tipo de confrontación que nos encontramos ahora, pero de alguna forma u otra nosotros los seres humanos intervinimos. Pero con todo y con eso está claro de que Dios no deja a sus hijos desprovistos. Así que hace un pacto con Agar. Y esto es bien interesante, porque no es un hombre el que Dios va a hacer un pacto con los árabes, sino que es a través de una mujer. Y es a través de una mujer. Muy bien. Entonces... Sí, porque ella era egipcia. Sí, y ella pues se encontró con el Dios que ve, ella lo conoció así, y de ahí entonces cada cual cogió por su lado, ¿verdad? Y entonces tenemos todas estas tribus y tenemos todos estos pueblos que van a poblar todo ese territorio, que es lo que nosotros conocemos como el Medio Oriente. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué pasó al cabo del tiempo con ellos? Pues en unos momentos determinados tuvieron algún tipo de intervención con el pueblo de Israel, en otros momentos determinados cada cual como que se fue para sus respectivos lugares. Exactamente, muy bien. Y es ahora, en este tiempo final, que es que ellos se encuentran, como quien dice, cara a cara, ¿verdad? Así es. Porque los árabes habían estado, ¿verdad?, en estas guerras de la Edad Media, donde ellos habían tratado de estar en Jerusalén como, tú sabes, para tomarla para ellos. Sin embargo, es ahora en este último tiempo, sobre todo en el siglo XX, tú me dices si estoy en lo correcto o no, que ellos en realidad han surgido para entonces ¿verdad?, encontrarse en cuestiones de guerra con Israel. Sí, cuando el Islam se expande
Ajá. que entonces no solamente Exactamente. se expande por todo lo que es el norte de África, Ajá. sino que incursiona también en Europa. Uno de los lugares donde ellos llegaron es lo que es Tierra Santa. Exactamente. Pero como parte de lo que Jesús había dicho, había advertido, de que el pueblo de Israel iban a ser sacados del territorio hasta que el tiempo de los gentiles, así mismo dijo Jesús, Así mismo. ustedes van a ser sacados hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O Amén. sea, pues entonces ese territorio, que estamos hablando ahora del territorio de Israel, pasa por diferentes manos, los romanos, los cruzados, ahí entran los bizantinos, ahí entran los árabes, o sea, toda esta serie de grupos que logran tomar control de la nación de Israel, que en aquel tiempo se llamaba Palestina, pero entonces ahora, en este tiempo, es que estamos volviendo a ver esa lucha de Exacto, poderes entre los exactamente. ismaelitas y los descendientes de Isaac. Y aunque esto no estaba entre las preguntas que yo te iba a hacer, pero yo sé que puedes trabajar con este tema. Hace poco yo estuve haciendo un Facebook Live donde yo comentaba, porque hay gente también que me ha preguntado, pero ¿dónde están los mapas donde dice que eso es Israel? Es que en el tiempo donde Israel tomó control de la tierra no había mapas, ¿verdad? Los mapas se hacen en este tiempo último. De hecho, de Cristóbal Colón para acá comienzan unas tentativas de hacer mapas, que no son muy exactos, pero ahora es que están los mapas, por lo tanto, el nombre de Palestina es el que aparece en los mapas, y no necesariamente Israel. Sí, y en la Biblia tú no vas a encontrar, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que mencione Palestina. Muy bien. No aparece. No aparece el nombre. Aparece ya. Quizás cuando se inventan la imprenta, y cuando se inventa la imprenta, que estamos hablando del siglo XVI, es que entonces Palestina, Israel se llama Palestina, entonces le van a poner el nombre que existía en aquel tiempo, porque no se van a inventar otro nombre. Claro que sí. Pero está claro, cuando conocemos la historia, entramos al libro de Reyes, entramos al libro de Crónicas, todas esas menciones de esas ciudades que encontramos en esos capítulos se denomina como Israel. Israel. El reino se llamaba Israel. Exactamente. Así que Exactamente. así era que se llamaba esa tierra. Y sobre todo está escrito en la Biblia, que es un escrito completamente fiable y real. Así es. Muy bien. Pues qué bueno esa primera pregunta, ¿verdad? Sobre cómo es que aparece los hijos de Abraham, y están representados en el día de hoy, ¿verdad? Los de Ismael, pues, por los muchos árabes y distintos grupos de árabes que hay en el día de hoy, y entonces los de Isaac por Israel, ¿verdad? Así es que están representados. Muy bien. Entonces, yo tengo otra pregunta para ti, que dice, ¿qué es el Islam? ¿Cuáles son sus orígenes? Que ya más o menos me diste parte de eso, ¿verdad? ¿Puedes profundizar un poquitito en eso del Islam? Mira, el Islam es, en términos de estas grandes o mega religiones, es la segunda religión más grande. Ok. Se dice, ¿verdad? Y estamos en un mundo que se ha catalogado no solamente como postmoderno, sino hay otros que le llaman postcristianismo. Exactamente. Que dentro de varias décadas va a ser el Islam la religión número 1. Ok. Porque están llegando casi a 2 billones. Los convertidos son muchos. Entonces, estamos hablando de una situación que es demográfica, donde si en los países del occidente lo que tiene es 1 o 2 hijos por familia, ellos tienen 8. O sea que las próximas generaciones van a duplicar, triplicar, y esto es cuestión de matemática. Exacto, simple, ¿verdad? Exacto. Recuerdo que hace años atrás, Gaddafi, que fue un tremendo presidente controversial árabe, dijo, no le vamos a ganar a los cristianos en términos de fuerza, pero le vamos a ganar en términos demográficos. Wow. Una gran verdad que estaba diciendo. Sí. Si nosotros como iglesia no podemos alcanzar a los musulmanes con el evangelio, entonces
en términos de sumatoria, en términos de sumar que 2 y 2 son 4, estamos hablando que dentro de varias décadas se establece que son como 20 años lo que faltarían para que ellos sean mayoría. O sea, que el cristianismo dejaría de ser la primera mega religión del mundo y sería el Islam. Exacto. Tomando eso en consideración, pues entonces tenemos que conocer cuáles son los orígenes de esta religión, de dónde sale. Y estamos hablando del siglo VII. Estamos hablando de los 610, que es cuando se establece. 610 después de Cristo. Exacto. Que es que se establece que este personaje, este hombre llamado Mahoma o Mohammed, ¿verdad? Porque nos vamos a encontrar con gente que nos diga, no es Mahoma, es Mohammed. Sí mismo. Sí, yo me he encontrado con ese caso. Pues Mohammed era un huérfano, analfabeta, lo cría el tío, y él dice, era una persona que padecía de unas condiciones de enfermedad, tenía epilepsia, que en un momento determinado él va a una cueva o cerca de un desierto porque quiere intimar con Dios. Y ahí entonces el Corán dice que tiene una visitación del ángel Gabriel, donde el ángel Gabriel le dice, yo te voy a dar la revelación nueva, y la revelación es esta que puede conducirle a la gente al paraíso. En otras palabras, una de las cosas que enseña esta religión es que va a haber un nuevo escrito, que es el Corán, porque había que corregir la Biblia que tenían los cristianos y que habían hecho los judíos, porque ellos habían adulterado la escritura. Wow. Entonces aparece este personaje de Gabriel, que los que conocemos la escritura, qué casualidad, Gabriel es el que se le aparece a Daniel para hablarle de las 70 semanas. Sí. Y Gabriel es el que se le aparece a Zacarías. Así mismo. Y Gabriel es el que se le aparece a María. O sea, es un mensajero. Es un mensajero. Pues, de momento Mohammed empieza a hablar acerca de todas estas experiencias religiosas o experiencias espirituales, perdón, que tiene, empieza a compartirla, entonces en medio de un, digamos, Medio Oriente que era politeísta, ahora aparece esta voz diciendo, hay un solo Dios que se llama Alá, y Él me está trayendo toda una nueva revelación. Ahora, es bien interesante, y aquí trato de ser lo más objetiva posible. Sí. Es bien interesante que cuando uno tiene acceso al Corán, o lo que dice el Corán, y los musulmanes van a tratar de mantener el Corán en su idioma original, que es el árabe, ¿no? Como que no permiten mucha traducción a otros idiomas que no sea árabe. Sí. Wow. Hacen mención de un montón de personajes bíblicos. O sea, no estamos hablando de que de momento Mohammed está viendo otra gente y es otro evangelio o es otra cosa. No, estamos hablando pues que en el Corán aparece Abraham, aparece Noé, aparece Isa, aparece Jesús. Aparecen un montón de personajes que nosotros conocemos como personajes bíblicos. Las historias como que las tergiversan un poco, las cambian, pero están ahí, están ahí. Y entonces, esto estamos hablando que si fue en el 610 que tiene esta revelación, y ahí es que inicia el calendario musulmán, pasaron como 40 años en que ya en el 650 es que entonces se escribe el Corán. Y como Mohammed era analfabeta, entonces es de los que él recitaba, el que recitaba, del que recitaba, el que recitaba, y entonces ya se está compilando ya en el 650 el Corán. Y de ahí entonces se expande, importante, y aquí yo no voy a reescribir la historia, sabemos que el Islam se expande no necesariamente por convencimiento de que las personas estaban escuchando este nuevo mensaje, sino que fue a través de espada, través de guerra. Wow. O sea que a diferencia de cuando Jesús hablaba y enseñaba, que era un evangelio donde iba a ser llevado por todo el mundo
y nos prepara a nosotros para ser mártires, pero compartiendo las buenas nuevas de salvación. Exactamente, lo y que, que lo que conocemos. por su causa nos iban a dar muerte. Exacto. Pero a diferencia de eso, históricamente, el Islam se expande, pero a través de guerras. Sí, que es, o sea, y también tú tenías que ser parte del Islam, sí o sí. Exactamente. Si no, eras infiel y entonces pues tenías que hacerlo a través de la fuerza. Y el Corán aparentemente da un cheque en blanco para que una persona que es infiel, pues no necesariamente, ¿verdad?, viva. Así es. Yo entiendo que es así. Sí, ¿verdad? no, y por eso encontramos que hay momentos en que escuchamos noticias donde hay personas que se inmolan, que se ponen Sí. diferentes tipos de artefactos explosivos. Sí. Y que son mártires, Sí. porque dentro del Corán entonces se enseñan que esas personas que son mártires para detener los infieles, ¿quiénes somos los infieles? En este caso nosotros los del occidente. Exacto. Pues van a tener 7 mundos como este, Wow. y lleno de mujeres y de vino. Ajá. Así que cualquiera Wow. va a explotar como un psiquitraque. Dios mío, imagínate Cualquiera tú, va a explotar si le están tú. expresando eso. ¿Qué? Y entonces encontramos por eso lo que pasó en el World Trade Center y diferentes tipos de expresiones. Fíjate que esa promesa es bastante mundana, ¿verdad? Tener mujeres y tener vino. Sí. No es una promesa espiritual. No, para nada. Bien carnal. Bueno, vamos a ver a la próxima pregunta que tenemos para ti. En estos últimos tiempos se habla de un Mesías musulmán. Yo he escuchado eso, el Mahdi, ¿verdad? El Mahdi. ¿Qué dices sobre esa postura? Ok. El Mahdi es un personaje que dentro del Corán también tiene su escatología, ¿verdad? Y la escatología es el estudio de los últimos acontecimientos. Y ellos tienen también su escatología. Pero antes de contestar esa pregunta, para poder aclarar, tenemos que hacer la salvedad. Dentro del Islam hay 2 grandes grupos. Okay. Están los chiitas y los sunitas. Correcto. Sunitas son la mayor parte de los países controlados por el Islam. Estamos hablando quizás como un 90%. Okay. Son sunitas, Wow. que son la gente de tradición. Los Mohammed, la división surge porque los que siguieron entonces al yerno de Mohammed, esos son los chiitas. Estos son más los que creen en los clérigos religiosos, los que a la fuerza tenemos que hacer esto, los que no importa, el fin justifica los medios. Exacto. Eso. Sí. Pero los sunitas son más templados. Más templados. No necesariamente tienen clérigos religiosos, no imponen la religión, aunque en sus constituciones, la mayor parte de los países en su constitución, ellos dicen que son musulmanes. Exacto. Pero hay unos cuantos países que tienen trazos de occidente, ¿verdad? Como Turquía. Como Turquía, Ajá. sí. Pero, fíjate, Turquía es sunita, pero el presidente es chiita. Wow. Por eso es que está como está. Y entonces, exactamente. Levantándose contra Israel. Entonces, digo esto porque es en los chiitas en que se va a dar con mayor preponderancia este personaje del Mahdi. Ellos entienden y creen que este personaje del Mahdi va a aparecer, que ya han habido 11 y el 12 es el que falta, el que va a arreglar todo, el que va a gobernar por un tiempo, el que va a cambiar los tiempos. Y estos son datos sumamente importantes porque los podemos poner vis a vis a lo que dice la Escritura. Va a cambiar los tiempos, va a venir a un caballo blanco, va a gobernar, va a aparecer antes de que aparezca Isa o que aparezca Jesús. Y que va a enfrentar a lo que sería el impostor, que es otro personaje dentro de la escatología. Que sería un tipo de anticristo. Exactamente. Para Pero los entonces, musulmanes. para los musulmanes, exactamente, que se llama Dajjal. Okay. Pero entonces el Mahdi, ellos están esperando al Mahdi. Wow. Y ellos tienen señales que dicen cuando el occidente invada lo que es Arabia Saudita o toda esa parte de Arabia, es indicativo de que el Mahdi ya viene. Wow. Y el Mahdi va a aparecer también con Jesús, que en este caso, ¿verdad? En el Corán aparece como Isa. O sea, ellos asocian a Jesús
con las señales del último tiempo. Wow. Qué coincidencia, ¿verdad? O sea, que ellos entienden también que puede venir el Mahdi por la cuestión de que Jesús también está cercano, decimos los cristianos. Exactamente. ¿Verdad? Okay. Ahora, Jesús aparece dentro del Corán, Jesús aparece como un ayudante del que es el escogido. Ajá. Lo mismo pasa, ahorita hablé acerca de cómo tergiversaron la escritura. Dentro del Corán aparece Jesús en la cuna hablando de Mohammed. Wow. Cuando tú miras eso en la escritura, tú dices, eso ni en la concordancia está, pero bueno. No, exactamente. Sí, ellos lo han puesto a su conveniencia. Lo mismo pasa con en el relato que aparece en el Corán como del diluvio, pues no se salvan todos los hijos de Noé. En el Corán, uno de los hijos de Noé se ahoga. O sea que, y también enseñan, Jesús no murió en la cruz, uno tomó el lugar. Por lo tanto, si él no murió, él no puede ser el redentor. Sí, por eso es que hay algunos escritores, ¿verdad?, islámicos que dicen que Jesús apareció luego en Arabia, que estuvo por allá, ¿verdad? Hay mucha confusión. Sí, hay mucha confusión. Pero los que conocemos la escritura sabemos. Pablo resolvió este problema antes de que ocurriera, ya Pablo lo había dicho. Correcto. Que si aún un ángel apareciera con otro evangelio, había que tomarlo por anatema. Ese pasaje nunca se lo dijeron a Mohammed. Exactamente. No, Mohammed verdaderamente, pues, aparentemente tuvo una visitación que no era necesariamente la del ángel, el arcángel Gabriel, ¿verdad? Pues eso está muy, muy importante y es muy interesante. Ahora vamos a trabajar un poquitito sobre la escatología del Islam, aunque tú me has dicho bastante, ¿verdad? Creo que me has explicado. ¿Cuándo se desarrolla esa escatología? Pues cuando entonces hacen el Corán, o estamos hablando del 650, y se forman estos dos grupos, sí. Pues entonces en todos estos países donde dominan los chiitas, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Irak, estamos hablando de Afganistán, donde hay clérigos espirituales, o donde hay más gobiernos que son más religiosos que seculares. Exacto. Pues entonces ellos dicen, nosotros de alguna forma tenemos que detener lo que ellos identifican que son los infieles, que es toda esta potencia del occidente, de todos estos países que se llaman cristianos, y ellos tienen que detenerlo. Las esperanzas y las expectativas están. ¿Cómo lo vamos a detener? No tenemos fuerzas físicas, pero a nivel de fuerzas espirituales, poniendo nuestra confianza en este personaje, él va a hacer que el Islam domine por todo el mundo. Que se cambien los tiempos. Ya no va a haber un calendario gregoriano, no va a haber antes de Cristo y después de Cristo, sino que va a ser el calendario árabe o el calendario musulmán. Exacto. Viene siendo el calendario. Exactamente. Y lo mismo es que entonces todos los habitantes del mundo tienen que ceder ante el dominio de este personaje, que lo que viene es a imponer o a establecer un gobierno espiritual. Una de las cosas que hay que tomar en consideración también dentro del Islam es que ellos creen en el paraíso y también creen que hay un día de juicio. Mira, igual como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Por eso es que se dice que si hay todos estos personajes en el Corán, Mohammed tuvo algún tipo de cercanía con la palabra. Exacto. Lo que pasa es que quien le llevó la palabra, en aquel tiempo lo que era diferentes peregrinos y gente que pasaban e iban compartiendo, y también se dice que había una persona cercana a su familia que podía haber sido cristiana, no cristiana, muy cristiana como la conocemos nosotros, pero haber tenido sino que un impacto del evangelio. Y entonces ahí es que él tiene esa cercanía con personajes bíblicos, aunque al final pues distorsiona. Lo distorsiona un poco, fíjate, sí, porque ese ya es el siglo VII. Sí. Ya en el siglo VII ya el canon del Nuevo Testamento estaba ubicado, ya estaba todo, o sea que de alguna manera tiene que haber llegado allá.
¿verdad? Y estas personas, fíjate, aunque antes de pasar a la parte del anticristo musulmán, yo quería comentarte que ahora mismo en Arabia, ¿verdad? Lo que todos conocemos por Arabia, los países árabes, como Dios sabe que, y nosotros sabemos también que es tan difícil que un misionero pueda llegar allí, y si llega, pues, ¿verdad? No lo pueden conocer. Pues el Señor mismo es el que está apareciéndosele como el hombre de blanco, si mal no recuerdo. Sí. El hombre de blanco se les está apareciendo tanto en sueños, no sé si en apariciones reales, pero tenemos muchos, ¿verdad? Testimonios de árabes que han sido convertidos por el mismo Cristo. Yo conocí un misionero Ajá. iraquí, Ajá. o sea, un hombre de Irak que se convirtió a través de una experiencia como esta. Y él como pastor decía que el 99% de la feligresía de su iglesia llegaba o por revelación o por sueño. Mira para allá. Allí no había Qué evangelismo lindo. personal. Allí la gente llegaba porque decía, a mí se me apareció Isa o se me apareció Jesús y me dijo que era el camino y aquí estoy. Y él nos compartió una experiencia tan extraordinaria. Qué lindo. Sobre cómo cuando llega ISIS y invade, impacta esa parte de Irak, entonces ellos se tienen que mover a las montañas. Y llegó un momento determinado en que alguien tuvo acceso a su teléfono, lo llamó, y la persona que estaba al otro lado del teléfono le dijo, yo sé que usted es pastor. Yo soy de ISIS, llevamos días destruyendo iglesias cristianas, le dijo la persona. ¿Y cómo usted tiene mi número de teléfono? Y él le dice, bueno, porque estaba en alguna pared que usted visitó esa iglesia y sepa que hemos destruido todo esto, pero le quiero compartir algo, dijo la persona. Él estaba apoyado en una pared negra porque habían incendiado la iglesia. Y de momento él vio que esa pared se puso blanca. Aparecieron, las otras paredes todas se pintaron de blanco. Empezaron a aparecer bancos. Él está teniendo una visión. El hombre que era de ISIS. El de ISIS. Y de momento empiezan a entrar un montón de gente y a cantar. Detrás de esta gente que está cantando aparece un personaje vestido de blanco con marcas en sus manos y le dice, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Como a Pablo. Y inmediatamente la persona le dice al misionero, yo conté eso aquí a los compañeros de ISIS y me dijeron que si no me callaba, al próximo que iban a matar iba a ser a mí. Y ahí termina la llamada. Pasaron 2 o 3 meses cuando él vuelve a recibir la llamada de esa persona que le dice, ¿sabe qué? Ya soy cristiano. ¡Wow! ¡Qué bonito! O sea que nos encontramos con un montón de gente dentro del mundo islámico donde van a tener experiencia. Lo que dijo Joel, en los postreros días, Dios iba a revelar a través de sueños y a través de visiones. ¡Aleluya! Y si nosotros no podemos llegar a nivel de misiones a esos países que no nos van a dar visa religiosa, no nos van a permitir llegar. Pero Dios no se va a detener en el empeño de alcanzar a los perdidos y de alcanzar, porque son sus hijos. Qué lindo, son qué hermoso, hijos. Qué hermoso. Y también, fíjate, eso que tú me has contado, que no conocía ese testimonio, está precioso. Yo sé que nuestros amigos están volviéndose locos con eso tan hermoso. Pero fíjate que también yo sé de muchas personas que aunque son cristianas y no pueden ir a una iglesia allí, porque son pocos los pastores que se arriesgan, ¿verdad?, a tener una iglesia, sobre todo como está la cosa ahora, están dentro de las casas aparentando ser árabes, no árabes, porque ellos son árabes, aparentando ser musulmanes, pero en realidad son cristianos. Son cristianos. O sea y es cosas que yo he leído, ¿verdad?, bien importantes sobre lo que está sucediendo allá en estos lugares. Yo he estado en lugares donde hay iglesias que se llaman iglesias subterráneas, que son iglesias, que son casas, son iglesias y son de musulmanes. No puedo decir el lugar porque estaríamos poniendo en peligro esos sitios,
pero sí gente muy comprometida, gente que recibieron al Señor, que están dispuestos a morir por la causa de Wow, qué Cristo y lindo. que han tenido unas experiencias maravillosas con el Señor. Tremenda, tremenda, qué cosa hermosa. Pues mira, Avi, yo entiendo que esta es nuestra última pregunta. Dice, ¿quién dice la iglesia que será el anticristo y qué posibilidades hay de que el anticristo sea musulmán? Porque eso yo lo he escuchado por algunos, ¿verdad?, predicadores que yo escucho, de que hay una posibilidad de que el anticristo sea musulmán. Sí. O mitad judío y mitad musulmán. Cuéntame. Porque, primero, ahora mismo ese sitio es un foco de pólvora y es la cuna de 3 grandes religiones, toda esa área del Medio Oriente, que sería el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Exacto. Entonces, como es foco de tantas controversias, pues entonces quien logre poner paz en medio de estos 2 grandes grupos, pues estaría controlando, como quien dice, a nivel geopolítico estaría la cosa tranquila. Exactamente. Y entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues entonces estaríamos viendo que los musulmanes no van a soltar la emplanada del templo, donde está la mezquita de roca. Exacto. Mientras los judíos quieren edificar lo que sería el tercer templo. El tercer templo. Que ellos llevan más de 2000 años, que no están cumpliéndole a Dios. Ellos dicen que no le están cumpliendo a Dios porque no tienen levantado el templo. Pues, en términos escatológicos, pues se dice que esta persona que logra unir y que logra convencer a ambos pueblos, pues vamos a sentarnos, vamos a negociar, vamos a establecer pacto, sería el anticristo. Tomando en consideración, digamos, Daniel capítulo número 9, ¿verdad? Cuando se hace el pacto que menciona Daniel capítulo número 9, que es parte de las 70 semanas. Cuando tomamos en consideración la descripción que se hace del anticristo en la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, digamos en Apocalipsis capítulo número 13, una persona que logra unificar, que logra controlar aquello donde hay controversia, sí, y que no solamente va a controlar las religiones a través del personaje del falso profeta, sino que va a controlar el mundo, y por eso Apocalipsis capítulo 13 nos habla de que va a establecer un nombre, una marca y un número. Y que todos los habitantes, grandes y pequeños, para poder comprar o vender, tienen que tener esa marca. Exacto, y ese número. Exactamente. Así que ellos, como dije anteriormente, ellos están esperando y ellos lo ubican en la escatología de los musulmanes, ellos ubican este personaje como al final de los tiempos. En el caso nuestro, nosotros los creyentes sabemos que tan pronto la iglesia sea levantada al cielo, esto en términos de protección de lo que nosotros conocemos de la palabra, la gente se va a ir detrás del comezón de oír, detrás de la fábula, cualquier personaje que aparezca e imponga orden en un desorden que va a haber. Porque ¿cómo se va a explicar la desaparición de tantos millones y millones de personas? Exactamente. Cuando esta persona aparezca, imponga, no solamente va a imponer un sistema económico, un sistema político, sino también un sistema religioso. O sea que esta aparición de este personaje, si fuera mitad musulmán y mitad judío, como dice Miguel Díez, ¿verdad? Que aunque es post-tribulacionista, pues trae unas verdades muy serias. Sí. Y él comenta que el judío puede ser mitad, o sea que el anticristo puede ser mitad judío y mitad sirio. Entonces, esto lo que presentaría sería tanto un Mesías para los judíos como un Mesías para los musulmanes. Cumple a perfección. ¡Wow! Cumple a perfección. Ahí está cumpliendo, no hay lugar a dudas, y ahí está. Que entonces, no necesariamente sería completamente occidental. Exactamente. Y ahí no le estaría faltando ni a un lado ni al otro. Porque hay posturas que dicen que el anticristo tiene que ser judío. Toma en consideración quizás en Apocalipsis 7 no menciona la tribu de Dan,
y hay personas que dicen que el anticristo va a ser de la tribu de Dan porque no se menciona la tribu de Dan. No necesariamente, porque tampoco menciona la tribu de Efraín. Sí. Pero sí, cuando nos vamos a Daniel capítulo número 11, que Daniel es un hombre que Dios utiliza para hablar del último tiempo, y Dios le da la instrucción a Daniel, le dice, sella las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin, pero ese tiempo lo estamos viendo. Así que una de las cosas que Dios le dice a Daniel en ese capítulo número 11 es que este personaje, número 1, ni va a estar detrás del amor de las mujeres y que se va a olvidar del Dios de sus padres. Y entonces ahí, si nos vamos a los escritos originales, en el único lugar donde se menciona el nombre de Alá en la Biblia es en Daniel capítulo número 11, cuando habla y dice que habla acerca del Dios de las fortalezas, que estaría dominando el Dios de las fortalezas, y el Dios de las fortalezas es, en esa mención aparece el nombre de Alá. Como Alá. Wow, sí, el Dios de las fortalezas. Entonces, de ahí es que hay muchos escatólogos que parten y dicen, posiblemente entonces el anticristo es musulmán, porque al final de los tiempos se va a ir al Dios de las fortalezas, que también la otra interpretación que se le da es el Dios de las guerras. Mira qué interesante, el Dios de las guerras. Wow, qué o sea tremendo. Que si hay coincidencia con lo que ahora mismo estaría pasando entre Gaza y Israel, pues es pura coincidencia. O sea, es imponer. Sería no solamente verlo desde la parte geopolítica y ver quién llegó primero, de quién es la tierra y todo ese tipo de cosas. Dios nos manda a nosotros a orar, tanto de un lado como de otro. Claro. Tenemos que, pero sí, en términos escatológicos, ellos están esperando el Mahdi. El Mahdi viene en un caballo blanco, el Mahdi viene a gobernar antes de que aparezca Jesús. Yo comparo eso con lo que dice Apocalipsis 6, el anticristo viene en un caballo blanco, ¿verdad? El primer caballo que aparece de los 4 jinetes viene a gobernar y wow, qué coincidencia cómo terrible. Aparece antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Tremendo. Porque ellos también hablan de que Isa va a venir, o sea, Jesús. Sí, ahora Daniel y la credibilidad en el libro de Daniel está bajo fuego. Tú sabes que todos estos eruditos que leen, ¿verdad? Sería buenísimo hacer un programa luego también sobre Daniel, más profundo, pero eso está bajo fuego, porque es que en este último tiempo, ya tú sabes lo que dice la Biblia, que la gente va a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Que desde que somos jóvenes, niños, nos dicen así que va a venir y no ha llegado, pero nosotros sabemos que por estas señales, que no solamente lo esperamos nosotros, al Mesías, sino que los árabes también esperan su versión de Mesías, ¿verdad? Y los judíos también están esperando. Y los judíos también están esperando. Así. O sea que no es casualidad. Fíjate que yo quiero también hablar con nuestros hermanos que todos los que estén escuchando, nosotros no estamos en contra de los árabes. Nosotros amamos a los árabes porque la iglesia está llamada a orar por los palestinos, a orar por los árabes, ¿verdad? Amén. Nosotros somos estudiosas de la palabra, somos mujeres de Dios y sabemos, ¿verdad?, que la palabra se está cumpliendo. Pero invitamos a nuestros amigos árabes a que tengan una experiencia con el Señor y a que conozcan estas hermosas escrituras. Respetamos sus posiciones, pero sabemos, ¿verdad?, que nosotros tenemos un producto tremendo que ofrecer. Y ese tremendo producto que ofrece se llama Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y todo lo que está en esa palabra se ha cumplido a cabalidad. Y Dios pensó también en ello, porque en Hechos capítulo 2, que estamos hablando de la venida del Espíritu Santo, y en el versículo número 15 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos también recibieron el poder del Espíritu Santo en ese derramamiento de Hechos capítulo número 2. Ellos también estaban allí convocados y ellos también tuvieron la oportunidad de llevar lo que habían recibido dentro del panorama de Dios, dentro de esa cruz que está con los brazos extendidos, Jesús con los brazos extendidos, Jesús
hay espacio Santo, para qué todos los lindo el árabes, Señor. para Amén. para toda la Amén, humanidad. amén, amén. Así que, Amén. al contrario, los amamos Y son hermanos de nuestros hermanos judíos, de nuestros, ¿verdad? Los judíos, que es donde Sí. nosotros hemos sido injertados. Son hijos de Abraham. Son hijos de Abraham, así mismo. Pues amados, ha sido un placer haber estado con ustedes en esta ocasión. Ya tendremos otra, ya Abigail y yo estamos pensando en otra ¿verdad? Entrevista. Así que nosotros nos alegramos de que hayan estado con nosotros y que Dios les continúe bendiciendo siempre. Feliz Navidad. Amén.